continuación, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a nuestro querido diácono Wilfredo Dilán, con su espacio, Un Cafecito con Jesús. Y yo de soledad, que sueño que llevo en el alma, de repente ya no es aquella sonrisa. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, en un episodio más de El Cafecito con Jesús. Aquí les habla el diácono Wilfredo Dilán de la Arquidiócesis de Boston. Muy buenas tardes a todos. Me disculpo por la semana pasada porque no pude estar con ustedes. Hubieron unos problemas técnicos que no fuera de nuestro alcance, en la cual el programa no se pudo llevar a cabo. Pero aquí estamos de nuevo con la disposición y con la esperanza de que el Señor nos seguirá ayudando y nos seguirá fortaleciendo para seguir con nuestro programa. Nada, comenzamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día por todas las cosas hermosas que tú nos das. Es un día más que nos das de vida. Te damos gracias por el amor que tú nos tienes, por habernos llamado hacia ti, por permitirnos llegar hasta ti, Señor. Te damos gracias por la creación, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestro país donde vivimos. Y te pedimos, Señor, que tú en esta hora habilites nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Recibir ese mensaje que a lo mejor estamos esperando, Padre Santo, para aclarar tu voluntad en nuestros corazones, Padre Santo. Te pedimos que seas tú el que te manifieste a través de mis labios, mi pensamiento, para yo poder llevar la palabra del Señor, ese mensaje que cada uno de nosotros necesita para vivir diariamente en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, como les decía anteriormente, este día vamos a tener una charlita, vamos a estar hablando sobre quién es Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Padre ha querido con Jesús? ¿Verdad? Hay diferentes puntos en las Sagradas Escrituras que nos dejan esto bien claro. La visión de Jesucristo en el plan de la salvación que el Padre tiene con nosotros. Eso es lo que vamos a estar analizando hoy. La visión de Jesucristo en el plan de la salvación que tiene el Padre con todos nosotros. Y ustedes me preguntarían, diácono, pero ese plan de salvación, ¿qué es eso? Si nos basamos en las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en realidad las Sagradas Escrituras están puestas, ¿verdad? San Jerónimo se sentó y las tradujo del griego al latín. Entonces después se sentaron en un concilio y en el concilio pues determinaron cuáles eran los libros de todo lo que la tradición de la iglesia iba utilizando durante los primeros siglos, hasta el siglo XV, creo que fue, o XIV, que fue que se sentaron y ahí dijeron, pues vamos a seleccionar estos libros que van a componer el canon de la iglesia, que son los 73 libros. Nuestros hermanos protestantes pues tienen, de vez de 73, tienen 66, ¿verdad? Tienen 7 libros menos. Pero la realidad es que utilizan la misma, esos 67 libros son bien parecidos, o podríamos decir, deberían de ser igual a los 66 libros que tenemos nosotros, porque lo que hicieron ellos fue sacarle 6 libros a la Biblia. Y pues tradujeron la misma Biblia que tradujo el San Jerónimo, la tradujeron ellos, del latín a su lengua de acuerdo al país donde estén. Pues por ende, nosotros pues esa Biblia es la que utilizamos para hacer cualquier análisis sobre la fe que tengamos nosotros. La Iglesia Católica le llama a la Biblia, a los 73 libros de la Biblia, el depósito de la fe. Y ese depósito de la fe le llaman el depósito de la fe. Yo siempre lo categorizo como si fuera una cuenta de depósito, ¿verdad?
Pero en esa cuenta de depósito que tiene la iglesia, que es el depósito de la fe, la Sagrada Escritura y la tradición, porque además de la Sagrada Escritura, como los protestantes, pues nosotros tenemos también la tradición de la iglesia, porque en las mismas Sagradas Escrituras dice que muchas cosas más se dijeron que no fueron escritas. Y esas muchas cosas más que se dijeron que no fueron escritas es la tradición que nos vienen heredando a través de los padres de la iglesia hasta nuestros días. Todos los documentos de la iglesia, como el Vaticano II, todas las encíclicas, todo esto son documentos de la iglesia que están basados en la tradición de la iglesia y las Sagradas Escrituras, e inspirados por el Espíritu Santo. Pero el canon de la iglesia, donde da toda la revelación y donde no se va a incluir nada más, se llaman los 73 libros de la Biblia. Ahora, basado en eso y dándose ese preámbulo, ¿verdad?, ese prólogo de lo que vamos a discutir hoy, vamos a estar discutiendo exactamente qué realidad, qué papel juega Jesucristo en este plan de la salvación. Que ya dijimos anteriormente, el plan de la salvación, pues la iglesia dijo, pues vamos a componer 73 libros, y ahí está el plan de la salvación de Dios con el hombre. Vamos a recoger desde la creación y todo hasta Cristo y todo lo que Cristo dijo, y después Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, las cartas paulinas, y todo esto es la revelación de qué es lo que Dios quiere con el hombre hasta hoy día. Ya después del Apocalipsis no hay más revelación. Eso se llama la revelación pública. Ya Cristo no se va a revelar más al hombre. La revelación está dada ya. Ahora sí, tenemos revelación, una revelación privada que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a un pueblo en específico. Por eso tenemos las apariciones de la Virgen, que tienen que ser testimoniadas y aprobadas por la iglesia, y todas aquellas experiencias privadas que tenemos nosotros con Cristo o con María. Dicho esto, comenzamos, y quería comenzar con un texto bíblico, porque en la carta, yo creo que el teólogo que mejor expone la importancia de Cristo en el plan de la salvación del hombre es el apóstol San Pablo. Y yo creo que San Pablo, por su experiencia que tuvo con Cristo, que no fue una experiencia que vio a Cristo, sino que una experiencia que lo lleva a él a hacer un reconocimiento de su ser y un reconocimiento de lo que había experimentado. Y en esto me refiero que San Pablo, al escribir como teólogo su experiencia que tuvo con Cristo, y basarse y fundamentarse, escribir esa experiencia basado en lo que él fue anteriormente, pues lo hace ser de una manera descriptiva que es fácil de entender. Y no sé, creo siempre que el apóstol San Pablo, cuando escribe sus cartas, siempre trata de hacerlo de una manera simple y dando siempre su testimonio de vida, que es lo que le da validez a lo que él está tratando de llevarle a las comunidades cristianas que se estaban formando en esos momentos. Entonces, ¿cómo el apóstol San Pablo nos explica a Cristo dentro del plan de la salvación, la segunda persona de la Trinidad? Si nos damos cuenta, dentro de la Biblia, el Espíritu Santo no tiene un nombre per se hasta después de Cristo, ¿verdad? Hasta que Cristo dijo, no se vayan, creen que yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Antes de esas expresiones de Jesús, en el Antiguo Testamento está implícito en las descripciones de que había un viento que aleteaba en la creación, de que había... creo que es en Segunda de Reyes sale el profeta Elías, entonces que estaba en la cueva y salió de la cueva, había un fuego, salió de la cueva, había un trueno, salió de la cueva, entonces había una brisa suave. Pues todas esas interpretaciones implícitas, pues podríamos decir que esa es la actuación del Espíritu Santo que evoca una acción en el hombre.
Pero así claramente y explícitamente, solamente el Espíritu Santo podemos verlo después de que Jesucristo pues lo proclama. Ahora, ¿cuál es el plan de la salvación? ¿En el qué juego tiene Jesucristo en el plan de la salvación del hombre? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando mencionamos a Jesús es que Jesús es el Padre mismo hecho visible. Es la versión visible del Padre invisible. Jesús hace al Padre un cuerpo visible por sus acciones, por sus dichos y por su ser. Jesús es el Hijo del Padre, encarnado en una mujer. Y fue por obra del Espíritu Santo que, como dice el ángel Gabriel a María, y concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí es donde se ve claramente cómo la Trinidad trabaja. Es el Padre actuando, creando a Jesús con el Espíritu Santo. Es una dinámica de unión entre ellos tres. O sea, los tres creando para lograr un propósito en la vida de los seres humanos en la tierra. ¿Okay? Ahora, y desde el principio siempre ha sido así, desde el principio de la creación. Adentrándonos un poco más dentro de lo que Jesús es, en realidad, ¿verdad? Que fue creado por orden del Padre a través con el Espíritu Santo y concebido en María, mujer, ¿verdad? Libre del pecado original, ¿verdad? Desde ahí podemos entender pues que Jesús dentro de la creación tiene su espacio preferencial. Es el Hijo de Dios. No es creado por hombre, es creado a través de María, hecho carne, pero no es creado por hombre. Ahí es donde tenemos la diferencia entre los seres humanos y Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos del Padre. ¿Por qué? Porque se une un hombre a una mujer y crea una criatura, ¿verdad? Y pues Dios utiliza al hombre y la mujer para crear esa criatura, pero el alma y el que decide es Dios. El alma la pone Dios y el espíritu. Y ahí vemos la diferencia entre un hombre y una mujer, un hombre y Jesucristo. Jesús no, Jesús fue encarnado en mujer por Dios. Y de esa manera, pues entonces es la parte divina que se hace complemento con las otras dos partes del Dios Trino. Y entonces, ¿cuál fue el propósito? Entonces, ¿por qué el Padre envía a Jesús, verdad? Creo que eso vamos a poderlo contestar poco a poco, porque el Padre envía a Jesús, y si el Padre ya se había revelado en múltiples ocasiones al pueblo de Israel, en diferentes ocasiones, se le reveló a Moisés, se le reveló a Abraham, se le reveló a Jacob, se le reveló a Isaac, se le reveló a Josué en sus sueños, se le reveló a los profetas. ¿Por qué entonces ahora viene Jesús con no solamente un profeta, sino que va más allá de todo esto? ¿Okay? Entonces eso vamos a leer en el libro de los Efesios. El libro de los Efesios, el primer capítulo comenzando, el apóstol San Pablo nos dice, de la carta de los Efesios, dice aquí, Pablo, y dice, este es el capítulo primero del 1 al 10. Capítulo primero de la carta de los Efesios del 1 al 10. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los consagrados de Éfeso, fieles a Cristo Jesús, gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por él
antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Por él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Según la riqueza de su gracia, derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, estableciendo de antemano, por decisión suya, que se realizaría en Cristo en la plenitud de los tiempos, que el universo, lo celeste y lo terrestre alcanzaran su unidad en Cristo. Palabra del Dios. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis hermanos, hasta ahí llegamos. Es, como le dije anteriormente, esta es la carta a los Efesios del 1 al 10. Para comenzar, me gustaría coger esta lectura bíblica, pedazo por pedazo, para así poderla explicar bien. Ahí el apóstol San Pablo nos dice en el primer versículo que él es el apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, ¿verdad? Y siempre él abre las cartas de esta manera, dirigiéndose como cuando hacemos una carta decimos, querido hermano, ¿verdad? Y ponemos 2 puntos, espero que estés bien. De la misma manera, pues San Pablo hace aquí, y dice Pablo, uno se presenta a él, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los consagrados de Éfeso, fieles de Cristo Jesús. Gracia y paz de ustedes, de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Eso es una tradición, ¿verdad? Siempre está proclamando la paz y deseándole la paz. Siempre que comienza una carta, igual que pues cuando un obispo, o lo primero que se dice en la misa también, que una de las cosas que se dice en la misa es la paz esté con ustedes y con tu espíritu, y se da la paz. Pues eso es una tradición de la religión de nosotros católica. Pero aquí Pablo siempre comienza con el Padre, reconociendo que él tiene la comisión que le llega de ser apóstol, le llega a través de Cristo Jesús, pero es un llamado de Dios, ¿verdad? Él entiende claramente que es un llamado que Dios le ha hecho, pero que ese llamado se lo hizo a través de Cristo Jesús. Ya aquí vemos cuál es la importancia de Cristo Jesús en la vida de nosotros los cristianos católicos. Nosotros los cristianos creemos que somos cristianos porque creemos en Cristo. Eso es lo que es. Ser cristiano es que creo que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, que a través de su cruz redimió el mundo y nos da el perdón de los pecados. Eso es lo que nosotros creemos. Y por eso somos cristianos. Aquí Pablo está diciendo, yo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que yo llegara donde Cristo. Fue la voluntad de Dios el Padre que Pablo tuviera ese encuentro que tuvo con Cristo, que lo hizo convertirse y dejar todo aquello que era en contra de la religión cristiana en ese momento. Pablo era un fariseo. Pablo estaba en contra de los cristianos, de aquellos que eran seguidores de Jesús. Pablo estaba en contra de los apóstoles. Pablo perseguía a aquellos que estaban a favor de Jesús, de aquellos que estaban formando comunidades. Pablo los perseguía, los arrestaba, y después que los arrestaba los llevaba donde el emperador romano para que los tiraran a los leones y los mataran. Ese era Pablo de Tarso. Y desde ahí Pablo recibe su conversión a través de Cristo como intermediario. Ahí donde vemos el juego del Cristo, de Jesús, en la historia de la salvación del hombre. Cristo es intermediario, que el Padre te lleva a Cristo y Cristo te salva. Ese es el punto aquí. Cristo te convierte, Cristo te cambia. Ahí que es donde vemos nosotros que en realidad es Cristo en nuestras vidas. Cristo es el intermediario. Cristo es el que el Padre, por su amor y su voluntad y su misericordia, te trae a Cristo
Cristo, para que con Cristo tú tengas tu encuentro y crees una relación de amistad e intimidad con Él. Y como Cristo es el intermediario, Cristo es el que juzga, Cristo es el que tiene el poder del Espíritu Santo para dártelo, entonces Cristo comienza a trabajar contigo y te va cambiando tu vida y te hace un hombre o una mujer para darle frutos a Dios a través de tu persona, al servicio de una comunidad de fe, al servicio de tu familia. Ese es Cristo. Por voluntad del Padre fue llevado donde Cristo y Cristo lo va llevando poco a poco. Y esto no fue algo que se dio de la noche a la mañana, ni igual se va a dar con nosotros de la noche a la mañana. Ese cambio, ese encuentro con Cristo es único, mis hermanos, es único. Y vamos a ponerle el acento en la U, único, único. No es comparado con ningún encuentro, con ninguna experiencia que ustedes hayan podido tener en su vida. Es un encuentro personal, es un encuentro donde tú sabes que el Señor te conoce desnudito. Y cuando digo esa palabra, voy a utilizar esa palabra de desnudo, porque cuando estamos desnudos, ahí está toda nuestra vulnerabilidad, todas nuestras debilidades. Que todo eso se las presentamos al Señor y no las reconocemos. ¿Cuáles son mis tendencias que evitan que yo llegue y me acerque más a ti, Señor? ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? ¿Qué es lo que no me gusta que me hagan? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacerle a los demás? ¿Qué es lo que no me gusta hacer a mí? Que no te agrada a ti, Señor. Eso es lo que me aparta de Dios. Y a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, ¿verdad?, el Señor Jesús nos da una manera nueva de vivir, una manera que es diferente a la que el mundo proclama. Una manera que si nos vamos por ejemplo, al capítulo 5 de San Mateo, donde él le explica las bienaventuranzas, nos dice bien, felices aquellos que son tan limpios de corazón, porque los limpios de corazón son los que van a heredar el reino de los cielos, por ejemplo. Felices los que lloran, porque después se van a reír. Felices los que sufren, felices por los que tienen hambre, porque van a ser abastecidos. Es una manera nueva de vivir. Lo primero, cuando el joven rico fue donde Jesucristo y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. El primero le dice los mandamientos: amar a Dios, no matar, no robar. Y él le dice, todos ellos los hago. El joven rico le dice, todos ellos los hago. Entonces Jesús le dice, pues algo te falta. ¿Qué me falta? Vende todo lo que tienes y sígame. Ahí donde está la tranca. El joven se fue muy triste. Ahora le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hay que vender? Cuando digo vender, ¿de qué hay que salir? ¿De qué hay que renunciar en nuestra vida? ¿Qué es lo que evita? ¿De qué estamos atados? Que nos evita llegar más cercano a Jesucristo. Que nos evita sentir la presencia de Dios en nuestro ser. El Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos guía hacia el Padre en su gracia. Y nos dice San Pablo, bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo, ahí lo tenemos de nuevo, nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Nos bendijo con toda clase de bendiciones, o sea que somos bendecidos. Somos bendecidos desde Abraham. Somos hijos de Abraham. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, nuestro padre de la fe, fueron tierra, descendencia y protección a su descendencia. Tierra, descendencia y protección. Y nosotros somos descendencia de Abraham. Y aquí lo que está haciendo el apóstol San Pablo es reivindicando esa y aclarando y dando de nuevo a conocer que somos una raza bendecida, que todos aquellos que creen en Cristo Jesús estamos bendecidos. Que nada podrá contra nosotros. Mis hermanos, nadie va a poder en contra de nosotros. Y dice más, por él antes de la creación del mundo nos eligió, para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Hemos sido elegidos antes de la creación.
¿Y por qué? Por el amor. O sea, ya el plan de la salvación de Dios viene desde antes de habernos creado. El plan de la salvación de Dios viene desde antes de habernos creado. Y Jesucristo es partícipe de ese plan de la salvación desde antes de la creación. Desde antes de la creación ya Jesucristo es partícipe de de este plan de salvación del hombre. Ya Jesucristo existe en el momento de la creación. ¿Okay? Si miramos el prólogo del Evangelio de San Juan, el primer capítulo dice, y ahí está claro, y ahí está claro que Jesucristo ya era parte, porque la palabra, el logos, es Jesucristo. Y ya era parte de la creación ahí. Entonces que Jesucristo ya estaba viviente ahí. ¿Okay? Ya era parte de la Trinidad. Y también el Espíritu Santo estaba ahí, en la creación. Entonces, nosotros somos partícipes de eso por el amor que Dios nos tiene. No es porque nosotros queremos ser parte, es por la misericordia de Dios que Dios nos tiene. Somos la máxima creación de Dios, el hombre. El hombre. Es tanto así que somos la máxima creación de Dios que Dios encarna a su propio Hijo en uno igual que nosotros, hombre como nosotros, para que venga al mundo y nos deje en realidad una manera de cómo llegar al Padre, cómo llegar a Él de nuevo. Después de tantas y tantas intervenciones que tuvo con el pueblo de Israel, que se le apareció en la salsa ardiente a Moisés, lo sacó de Egipto, le habló, pero primeramente le habló a Abraham, después le tuvo a Jacob, y después llegaron a Egipto, lo sacó de Egipto porque los vio por 400 años siendo esclavizados por el imperio egipto. Y después de esos 400 años lo sacó de Egipto, le abrió el mar, el lago, pasaron a través del lago, ahogó a todo el ejército egipcio, los acompañó a través del desierto por 40 años, le llegó a la tierra prometida, le dio comida, el maná y la golondrina, golondrinas por la tarde y maná, todos los días durante 40 años. Entonces, todavía Dios dice, pero es que ellos todavía necesitan más. Mi pueblo todavía, no todos me reconocen como el Señor. Y todavía ahora, pues le voy a mandar el único hijo que yo tengo y lo voy a encarnar de la misma manera que son ellos, para ver si viendo en presencia carnal como ellos, pueden apreciar lo que en realidad yo soy. Si ven que yo tengo el poder, que yo le doy el poder a Él de hacer los milagros, de curar, de resucitar, de sacar, de exorcizar, pues entonces a lo mejor todos se convierten hacia mí. Ahí donde está la parte de Cristo en todo esto. Dentro de este plan de la salvación, Cristo es la figura, no me atrevo a decir la figura principal, porque no es la figura principal, sino la figura principal es la Trinidad, es Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús es el que hace visible completamente a este Dios Trino que se manifiesta en la vida de los seres humanos, que somos nosotros, y se manifiesta solo a aquellos que lo acogen con fe y con la esperanza de que Él los va a guiar hacia el Padre y le va a dar una vida feliz. Y mis hermanos, en estos momentos lo vamos a dejar ahí, porque más luego vamos a volver de aquí a 5 minutos y vamos a continuar hablando sobre esta dinámica que Jesús tiene con nosotros. Que ahora pues nos vamos en un receso y venimos en 5 minutos. Como una antorcha que se enciende en la oscuridad,
como una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar, como una antorcha que se enciende en la oscuridad, como una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Como una antorcha que se enciende en la oscuridad, como una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Mi amigo, aquí de nuevo el diácono Wilfredo Dilán, y continuamos con nuestra reflexión de hoy, nuestra enseñanza de hoy, que está relacionada. Hoy estamos hablando sobre Jesucristo, ¿qué es Jesucristo en el plan de la salvación de Dios? Y estábamos hablando después que anteriormente habíamos dicho que de que Dios envió a Jesucristo encarnado de María, para así enseñarnos cómo llegar a Él, en realidad, enseñarnos de qué manera podemos llegar al Padre. También hablamos sobre que es una dinámica entre el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Una dinámica que el Padre mismo, por amor, nos lleva a Jesucristo, y pues de Jesucristo, Jesucristo hace de nosotros lo que Él quiere, nos forma a través de su palabra, con sus enseñanzas, ¿verdad? Nos enseña una manera diferente de cómo vivir. Esto los moralistas le dicen que es una manera nueva de vivir, que es la práctica de una buena conducta en nuestras vidas, ¿verdad? Pero la moral de nosotros es el Evangelio. Esa es una manera de cómo nosotros llevar nuestras vidas. Cuando hablamos de moral, pues es cómo nosotros practicamos, qué conductas y virtudes nosotros practicamos en nuestras vidas. Eso es moral. Ya la ética, pues eso es otra cosa. La ética es, pues, están una relacionada con la otra, la ética y la moral, pero la ética más bien es el yo crear leyes y crear normas, ¿verdad? Esa es la ética, la creación de las normas y de las leyes. Pues ya Jesucristo hizo la ética por nosotros, nos dio los evangelios,
¿no? Y la iglesia también, pues recogieron todas las enseñanzas de Jesús y del Padre y nos las pusieron en las Sagradas Escrituras. Y por ende, pues ya nosotros pues ya tenemos esa parte cubierta, y por eso es que Jesucristo es el intermediario entre el Padre y nosotros. Y Él nos elige a nosotros pues por voluntad de Dios, no porque nosotros queremos llegar a Él. Si nosotros queremos llegar a Él, pues lo buscamos y llegamos. Pero Él nos eligió a nosotros desde que nosotros nacemos. Somos elegidos, somos creados por Él. Él nos da el alma. Entonces, esa afiliación que tenemos con el Padre nos llega a través de Jesús. A través del bautismo, pues nosotros nos hacemos hijos adoptivos del Padre. En otras palabras, entramos a participar en la Trinidad. Ahí donde está el punto. Somos hijos porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no es hasta el bautismo entonces que nosotros nos afiliamos a la Trinidad. Nos hacemos parte de la Trinidad. Y entonces el bautismo también es un sacramento que imprime carácter. Cuando decimos que imprime carácter, quiere decir que eso no se puede borrar. Está sellado nuestro corazón con eso. Pues entonces pues, tenemos que decir entonces que somos hijos adoptivos de esa Trinidad per se, porque nos une a través de Cristo Jesús, su Hijo. ¿Verdad? Porque el bautismo nos llega, pues, porque de la misma manera que Cristo murió y resucitó, de la misma manera nosotros morimos y resucitamos al pecado. Y pues el bautismo pues eso solamente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque a través de bautismo nos borra ese primer pecado, que es el que nos tiene a nosotros atrapados con la concupiscencia, que es el yo tener la tendencia de pecar. Sin darnos cuenta muchas veces, pues tenemos esta tendencia de no hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde viene y actúa este magnífico suceso, esta magnífica acción que hizo Jesucristo. Jesucristo se entrega por todos nosotros, se entrega por ti y por mí, sin habernos conocido hace 2000 años atrás, solamente por obediencia al Padre y por amor. Por eso fue que la palabra de Pablo dijo que por amor fuimos elegidos y por amor tenemos los beneficios espirituales. Es por amor del Padre hacia nosotros y por amor, mis hermanos. Esa palabra amor hay que grabársela mucho en nuestro pensamiento. Hemos sido salvados. Por amor, Dios, Jesús, sube a la cruz, se da como cordero degollado por la expiación de todos nuestros pecados. Los de ahora y los de el futuro. No quiere decir ahora que porque ya los pecados están perdonados, yo voy a seguir incurriendo en pecado y voy a tener una vida pecaminosa, porque ya Jesucristo dio la vida por mí y rompió con todas las barreras del pecado. No es eso. Es que me perdono los del pecado pasado y los del futuro, si son inconscientes y yo me arrepiento de corazón, van a ser perdonados también. Es un reconocimiento de la humanidad del hombre. Cuando el hombre se reconoce como humano y no como Dios, pues entonces puede reconocer su sencillez y su debilidad al frente de su Creador y ser un hombre que trabaje y funcione y sirva a su Creador. Eso es lo que el Señor quiere. Y desde aquí, como estamos leyendo los capítulos poco a poco y yendo sobre la explicación, que todo dice, para la alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. O sea, que toda la alabanza y la gloria y toda la gracia nos llega a través del Señor Cristo Jesús. Y dice, por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate del perdón de los pecados. Como ya hemos discutido, lo dijimos anteriormente, por medio de Jesucristo que se entregó en la cruz por nosotros y obedeció al Padre y no se echó para atrás como Adán, ¿verdad? Y Adrián, pues si damos el relato y la narración de Adán y Eva, pues Adán
cayó en el pecado y no cumplió la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque pues, cayó en el pecado de la serpiente y comió del árbol que no debía comer, que el mismo Dios le había dicho que no comiera. Eso es bien sencillo de explicar. Nosotros tenemos una vida y hay unas cosas que nosotros sabemos que no son convenientes para nosotros. Por ejemplo, si yo me levanto por la mañana y me como un pedazo de pastel o un pedazo de bizcocho o un pedazo de cake, como dependiendo de cómo usted lo diga, y me tomo una taza de café con mucho azúcar, pues yo estoy contribuyendo a ser un diabético. Y yo sabiendo que el azúcar me hace daño, si yo sabiendo que el azúcar me hace daño, yo me la sigo comiendo, pues yo estoy contribuyendo a mi destrucción. Si yo sé que la comida, sigo con la comida, sí, por no utilizar el ejemplo de los drogadictos y los alcohólicos, pero si yo sé que la comida frita me causa colesterol y yo sigo comiendo chicharrones de cerdo y chicharrones de pollo y todo es frito y con manteca, no sé cuál es peor, si la manteca o el aceite, pues entonces yo estoy contribuyendo porque el colesterol me sube, se me tapa en las venas y me da un ataque al corazón. En otras palabras, lo que le quiero decir es que el Señor ya me ha revelado a mí, a través de la ciencia, gracias a Él, a través de los científicos, que hay cosas que afectan mi fisionomía, ¿verdad? Pues por ende, no debería yo incurrir y comer esos alimentos, ¿verdad? Pues entonces, de la misma manera, ese es el ejemplo que le voy a dar para yo decir, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo pueden comer menos de ese que está ahí. Y ellos fueron y comieron de ese que está ahí. Y al comer de ese que está ahí, pues entonces le abrió el pensamiento a otras cosas. Y yo siempre le digo a los jóvenes, específicamente a los jóvenes, le digo, miren, hermanos, jóvenes, no abran puertas en sus vidas que luego no pueden cerrar. No abran la puerta de la pornografía, porque después no la pueden cerrar. No abran la puerta del sexo descontrolado, porque después no lo vas a poder cerrar. No le abran la puerta al alcoholismo, porque cuando tú sientas lo que es estar high con el alcohol, pues entonces te puede gustar y quedarte ahí y seguir buscando eso porque tienes unos problemas en tu vida. A lo mejor que esa voz de la depresión, esa voz de la ansiedad se te calma pues con el alcohol. Pues no abras esa puerta porque a la vez que la abras va a ser bien difícil cerrarla y te va a buscar más problemas todavía. Pues esa fue la puerta que Dios le dijo a Adán que no abriera. No abran la puerta la puerta fue el árbol de la manzana, porque a la vez que comas de ese árbol no vas a poder virar para atrás. Y va a ser bien difícil virar para atrás. Pues Jesucristo, en este plan de la salvación del hombre, pudo lograr exitosamente, y eso lo comprendemos ahora, 2000 años más tarde, el plan que el Padre tenía para él. ¿Por qué? Porque siendo Dios, con el poder de sanar, que sanó a muchos, que exorcizó a muchos, le sacó los demonios, que resucitó a unos cuantos, Lázaro, la hija el jefe de la sinagoga, ¿verdad? Ahí tienes a dos. De esa manera, al hijo de la viuda. De esa manera, él mismo dejó que lo mataran, teniendo el poder para él mismo librarse de la cruz. ¿Y por qué, diácono? ¿Cuál fue la razón de que eso ocurriera? Hay una relación entre el Padre y Jesús que es intrínseca. Eso es que no se puede romper. Y esa relación Jesús la entendió a través de los años, con su humanidad y con su divinidad. Jesús entendió que el Padre es lo más importante y llegó a la conclusión de que hay que dejarse llevar por lo que el Padre quiera.
Y si el Padre no hubiese creído necesario que Él no tenía que morir en la cruz, lo hubiese salvado de la cruz. Por el plan de la salvación de Jesús era otro. El Padre tenía otro plan con Jesús. Y era la resurrección, de que lo hubieran resucitado. Y para poder resucitar hay que morir. Si la semilla, dice la palabra, no cae en tierra, no germina. Si el cuerpo muerto no cae en tierra, no germina. Y la germinación de esa semilla en Cristo Jesús es la resurrección. Es tanto así que el Evangelio de San Marcos, el Evangelio tiene 16 capítulos. Y muchos teólogos dicen que San Marcos escribió ese Evangelio y lo terminó en el capítulo 16, en el versículo 8. Ahí lo terminó. Y dice, ese capítulo dice, ahí termina, en esos últimos 8 versículos, dice que las mujeres llegaron al sepulcro, lo encontraron vacío. Allí había un joven que le dijo que había resucitado, que fueran y se lo dijeran, que le dijeran a los discípulos que se fueran a Galilea. Y allí lo iban a ver. Ahí se quedó. Y ellas se fueron corriendo asustadas. Ahí se quedó. No ocurre nada más. Es tanto así que se dice, porque los demás evangelios, el de San Lucas, el de Mateo y el de Juan, dan mucho más después de la muerte de Jesús y de la resurrección, hablan muchísimo. Y dicen esto, que a ese evangelio lo dejaron ahí por un propósito. Aparentemente San Marcos quería que tú te imaginaras qué fue lo que pasó y que te convencieras de que Jesucristo era tu Salvador. Entonces ahí, aparente y alegadamente, esos últimos del 9 al 20, los versículos 9 al 20 fueron añadidos después por las primeras comunidades cristianas para no dejar ese evangelio incompleto, porque había que hablar de la resurrección, y ese era el evangelio que iba a ir hacia los romanos, hacia los paganos, el de San Marcos, y había que darle un poquito más, y por eso fue que vino entonces los otros del 9 al 20, los versículos 9 al 20. Es tanto así el impacto de la resurrección que ellos mismos dijeron, esto no se puede quedar así. Y le pusieron esos 9 capítulos y fueron aceptados por la iglesia, porque todos los demás lo tenían también. Entonces podemos ver cómo la acción de Jesús en el plan de la salvación del hombre es de intermediario entre el hombre y Dios. Y por él obtenemos el rescate y el perdón de los pecados. O sea que Jesús es nuestro juez. A Jesús se le endonó todas las cosas. Dios le puso en las manos y en sus pies todo, las del cielo, las de la tierra. Dice, según la riqueza de su gracia, derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por la decisión suya. O sea, que fue decisión del Señor darnos a conocer todo el misterio, toda la sabiduría y toda la prudencia. Mire, hermano, nosotros tenemos suerte hoy en nuestros días, porque cuando hablamos de que esa gracia que tuvo del Señor de darnos a nosotros toda la sabiduría y toda la prudencia y darnos a conocer el misterio de su voluntad, nosotros hoy día tenemos que ser, mira, cuando nos levantamos por la mañana, en el año 2022 que estamos, cuando abrimos los ojos por la mañana es, Señor, te doy gracias por todos aquellos que se sentaron hace 2000 años atrás y durante todos esos primeros siglos, que se sentaron a escribir en unos papiros hechos de planta y hechos de caña, para que yo pudiera tener hoy día lo que se llama la Sagrada Escritura, que me expresa a mí lo que mi Dios quiere que yo haga. Porque en esos primeros siglos eso no existía, mis hermanos. No todo el mundo tenía una Biblia en la mano, no todo el mundo, los niños no iban a la escuela, no todo el mundo sabía escribir, casi nadie sabía escribir.
Casi nadie, muchísimo menos, sabía leer. Por eso es que Pablo dice que Marco escribe su evangelio, pero en realidad Marco, el apóstol Marco, era el secretario de Pablo, de Pedro. De hecho, Marco también estuvo con Pablo. Por eso es que él escribe su evangelio a los paganos, porque Pablo era el apóstol de los gentiles. Y Marco estuvo con Pablo también, pero más bien era el secretario de Pablo. Cuando dice secretario, era el que le escribía. El que escribía. Y tenemos que estar sumamente agradecidos, mis hermanos, en nuestros días, de que el Señor ha estado grande con nosotros. Número uno, nos dio a Cristo Jesús, nuestro Redentor, el que está con todo el poder en el cielo y en la tierra. Y que sin Él, porque Él tiene todo el poder, y que si nosotros queremos llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. Y la manera que llegamos a través de Cristo Jesús, a través de sus enseñanzas que nos las dejó Él, a través de su palabra, a través de los evangelios. Eso lo tenemos que coger nosotros y adaptarlo a nuestra vida, todo lo que dice ahí, tratar de entender estos evangelios y hacerlos parte de mi vida. Y eso es lo que es Cristo en la historia de salvación del hombre. Cristo en la historia de la salvación es el pergamino, es no solamente la guía a seguir, no solamente el testimonio. Podríamos decir que Jesucristo es la verdad y la vida. Mire esto, la verdad y la vida. Dos cosas, San Juan dice, Jesucristo es la verdad y la vida. Dos cosas importantísimas. El ser humano siempre está buscando la verdad. Y mire que están matando gente en este mundo por la verdad, por la aparente verdad. Muchos han muerto defendiendo la aparente verdad. Y todo hombre busca la verdad, hombre y mujer. Y es la vida. ¿Por qué? Porque la manera que las Sagradas Escrituras lo que desglosan es una manera nueva de vivir, basada en el amor, la paz y la justicia. Cuando decimos amor es amor a Dios y al prójimo. La justicia para todos y la paz para todos. Y la justicia tiene dos componentes. Ser justo, que practico los preceptos de Dios en mi vida, y ser justo con los demás. Y eso, por ende, pues trae la paz. Pues ya vemos en realidad quién es Cristo en la historia de la salvación de nosotros. Y creo que nosotros, como dije anteriormente, somos y debemos estar sumamente agradecidos de que por amor Dios, nuestro creador, que nos amó y que nos creó y que nos ama infinitamente, decidió enviar a su Hijo para hacer de Él la visión visible ante el mundo. Y que el mismo Dios se entregó a nosotros en una cruz, dándonos un ejemplo de que para poder llegar a la vida eterna hay que pasar por esa cruz para poder llegar a Él. Y esa cruz es individual para cada cual y viene de diferentes maneras. Cada cual tenemos que identificar en nuestras vidas cómo llega esa cruz a nosotros y cómo nosotros tenemos que arroparnos con ella y cargarla como Cristo la cargó hasta ese momento final. Es un momento donde el mismo Dios nos dice que la carga es llevadera, o sea, es que no es imposible llevarla. Donde cuando nos acercamos al Señor, esa carga se puede tornar un poquito más pesada porque el demonio siempre está pendiente a todo lo que pasa en nuestras vidas, y cuando ve que nosotros estamos acercando a nuestro Señor Jesucristo y estamos tratando de llegar a la santidad, el diablo, el demonio, comienza a trabajar más fuerte. Y si salieron 3 demonios, vienen 200 más. Pues entonces nosotros tenemos que estar pendientes porque la gracia que viene con Cristo
es mucho más grande que cualquier demonio que se nos pueda pegar o cualquier maldad que el demonio nos trate de hacer. Y por eso es que tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que estar pegados a Cristo, porque Cristo es el dador del Espíritu Santo y Él se lo da al que Él quiera, al que Él desee, pero más bien a aquellos que reconocen con fe que Él es el Salvador. Y ese es Cristo en nuestras vidas, mis hermanos. Es el mediador, es el dador, es el que nos da la gracia, es el que nos enseña cómo vivir y llegar al Padre. Es el que nos perdona los pecados, es el que nos incorpora a la unión con la Trinidad. Por eso, mis hermanos, ese es el plan de Dios con Cristo Jesús, enseñarnos cómo llegar a Él. En esta tarde concluimos nuestra enseñanza dándole gracias al Señor, mi Dios, Padre Santo, amado, misericordioso. Yo te expongo, Señor, todas las peticiones de mis hermanos que me están escuchando, mi Señor. Tú bien sabes lo que hay en cada uno de sus corazones, Padre amado, misericordioso. Yo te pido grandemente que en esta tarde tú los liberes de cualquier acechanza que el demonio le pueda estar poniendo en su mente y en su corazón, Padre Santo. Yo te pido para que sea tu Espíritu Santo el que infunde, se entre en sus corazones, mi Señor, y lo glorifique. Los libere de cualquier pensamiento malo, de cualquier enfermedad que pudieran estar padeciendo, cualquier cosa que le pudiera suceder, mi Señor. Yo te pido por las familias de mis hermanos también, Padre amado. Te pido para que sus familias sean gloriosas, Señor, para que se conviertan a ti, mi Señor, que te reconozcan como su Salvador, Padre Santo. Bendice esa juventud, Padre Santo. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, Padre Santo. Mayormente aquellos que están sufriendo, Padre Santo, solos, que están en las cárceles, Padre Santo. Si están en las cárceles, Señor, yo te pido para que tú le conmuevas su corazón y se lo mueva, Padre Santo, para que tengan un encuentro contigo desde allí, para que cuando salgan de esas cárceles, Padre Santo, sean trabajadores y testimonios de tu gracia, Padre mío. Yo te pido por nuestros hijos, Señor, para que los cuides grandemente. Te pido por aquellos que están sufriendo de cortaduras, que se están cortando ellos mismos, Padre Santo. Te pido por aquellos que tienen de sexo descontrolado, Padre Santo, para que seas tú, misericordioso, Señor, el que te presentes y le hagas ver que eso no es, Padre Santo. Te pido por los matrimonios, Padre Santo, para que tú los fortalezcas, para que podamos dar testimonio, Padre Santo, de lo que es en realidad la unión matrimonial que se une contigo en la Santísima Trinidad para hacer más grandes reinos, Señor. Señor Padre Santo, yo te pido todo esto y te pongo todas las peticiones que hay de mis hermanos en tus manos. Y esto te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y reciban toda la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y buenas tardes. La próxima semana, en el próximo capítulo del Un Cafecito con Jesús. Sin palabras, que me muero sin estar, que el tiempo pasa y todo cambia, y lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Lágrimas caerán al taller del maestro bueno. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.